El 30 de abril de 1945, una noticia estremecedora asombró el mundo. Hitler, el líder del Tercer Reich, decidió quitarse la vida. Decidió no arriesgarse a esperar el brutal destino que le tocó a Benito Mussolini, el dictador italiano, que fue ejecutado pública y brutalmente, y luego cruelmente colgado de cabeza y arrojado a una zanja. Sin embargo, antes de hacerlo, Hitler ordenó, escrita y verbalmente, que vertieran gasolina sobre su cuerpo detrás de la Cancillería del Reich y quemarlo. Cuando su cuerpo fue presa de las llamas, la Segunda Guerra Mundial, uno de los capítulos más horripilantes de Europa, llegó a su fin, cobrándose la vida de más de 60 millones. Un baño de sangre y destrucción, la Segunda Guerra Mundial figura entre las batallas más brutales y devastadoras de la historia. Gracias al poder de Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, el sueño de Hitler de la supremacía aria en Europa se extinguió por completo. Aunque muchos de los sueños de Hitler no se hicieron realidad, hubo una locura que sobrevivió a este periodo. Imagina una máquina diseñada personalmente por Hitler, financiada con el oro nazi e incluso creada y probada por prisioneros esclavos de los campos de concentración. Esta creación increíblemente oscura, forjada a la sombra del ascenso nazi, todavía recorre las carreteras. Hoy en día, esta loca idea no es otra que Volkswagen Das Auto. Una serie de fatídicos acontecimientos empezó en 1923. Las balas llovían en Múnich cuando Adolf Hitler, el líder en ascenso del recién formado partido nazi, y sus fanáticos seguidores se enfrentaron a la policía local en una lucha por el poder. Este dramático intento de tomar el poder acabó con la trágica muerte de 16 miembros del partido. En 1924, Hitler se encontró tras los oscuros muros del castillo de Landsberg. Desde muy joven, Adolf tuvo una asombrosa obsesión por el mundo del desarrollo automotriz. Puede que no te lo esperaras, pero uno de sus mayores ídolos era el legendario Henry Ford. La fábrica de Ford en Island Park introdujo cambios revolucionarios, implementaron la cadena de montaje que revolucionó la producción de automóviles. Increíblemente, donde antes se necesitaban 14 largas horas para fabricar un Ford Modelo T, el genio de Henry lo redujo a solo 1 hora y 33 minutos. Esto no solo abarató los costos, sino que catapultó a Ford en la vanguardia de la industria automotriz. Durante este agitado periodo nació una idea descabellada en la mente de Hitler. Quería ser el creador de un modelo T propio de Alemania e incluso convertirse en el rostro de la revolución automotriz de todo el continente. Pero eso no era todo lo que le consumía. Otra inspiración mucho más oscura influía en Hitler. En 1920, con la controvertida obra de Henry Ford, el judío internacional en la mano, afirmó que se estaba tramando una conspiración judía para dominar el mundo. Una conspiración que ponía en peligro a toda una generación. Hitler utilizó la divisiva y controversial obra de Henry Ford como base para escribir Mi lucha, este libro de oscura inspiración que dejó profundas huellas en el pensamiento del Führer, fue esencial en el desarrollo de su autobiografía. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine... Una serie de dramáticos acontecimientos ocurrió luego de la liberación de Hitler, con la desaparición de sus rivales políticos, maniobras manipuladoras y una serie de brutales asesinatos. Hitler y sus leales seguidores nazi no tardaron en volverse los temidos gobernantes de Alemania. En 1934, el Führer dio un paso que condujo a una concentración de poder sin precedentes, abolió el cargo presidencial e instauró una dictadura. Uno de sus primeros y más impactantes planes fue la creación de una monumental red de autopistas de 6.000 kilómetros conocida como Reichsautobahn. Aunque Hitler presentó este gigantesco proyecto como parte de una campaña por la paz, había un objetivo mucho más oscuro detrás: asegurar el veloz desplazamiento de este a oeste del ejército alemán. En junio de 1935, un inmenso plantel de 125.000 trabajadores se puso manos a la obra para hacer realidad la gran visión de Hitler de las autopistas nazi. Pero esto no era suficiente para el Führer alemán. Imaginaba estas pistas repletas de vehículos de fabricación alemana. Por increíble
increíble que parezca, en aquella época solo 1 de cada 50 ciudadanos alemanes tenía auto, mientras que en Estados Unidos era 1 de cada 5. Con su incomparable ambición, Hitler no solo anunció un plan de motorización para toda la nación, sino que también presentó el verdadero auto del pueblo, que luego irrumpió en la conciencia colectiva con el nombre de Volkswagen. Ferdinand Porsche, el brillante ingeniero nacido en la actual República Checa, revolucionó la industria automotriz con innovaciones increíbles como los coches eléctricos y los frenos hidráulicos. Sus brillantes ideas allanaron el camino para la creación de vehículos legendarios como los Mercedes SS y SSK. Sin embargo, en abril de 1934, la vida de Porsche dio un giro dramático. El propio Hitler le hizo una oferta que era a la vez un desafío y un reconocimiento. Hitler consideraba el Tipo 12 de 1931 como la obra maestra de Porsche. Y con ello en la mente, encargó a Porsche la creación de un nuevo Volkswagen. Imaginaron un vehículo sencillo que finalmente se convirtió en una maravilla de la ingeniería. Estaba diseñado para llevar a 2 adultos y 3 niños a la impresionante velocidad de 100 km/h. Además, el auto se concibió con solo un motor refrigerado por aire de 1 litro, una potencia de 25 caballos y un consumo de combustible de apenas 7 litros. Pero la historia no acabó ahí. Hitler, que siguió de cerca el nacimiento de Volkswagen, se escandalizó al descubrir que Porsche, el genio, era checoslovaco. Hitler, que despreciaba a los checos, enseguida persuadió a Porsche para que cambiara de nacionalidad. Pocos días después, uno de los mejores ingenieros del mundo renunció a su nacionalidad checoslovaca y se convirtió en ciudadano del temido Tercer Reich. En 1938, en un alarde de poder, Hitler se apoderó de la patria de Porsche, Checoslovaquia, y trató a sus inocentes habitantes con una brutalidad inimaginable. Mientras tanto, Porsche, el Leonardo da Vinci de los autos, y su equipo trabajaban sin descanso en 3 prototipos revolucionarios. El nombre de Porsche se volvió sinónimo de Volkswagen y el mundo alabó con asombro al brillante diseñador alemán. Pero, ¿qué sabemos realmente de este ingeniero? En 1937 formó oscuras alianzas en secreto. No solo estaba asociado al partido nazi, sino que también tenía vínculos con la temida fuerza paramilitar SS. En 1942, las SS, responsables del horrible exterminio de 6 millones de judíos durante los tiempos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, elevaron al propio Porsche a su círculo de élite. Porsche se convirtió en Oberführer de las SS, el rey sin corona de esta escalofriante organización. No solo se le concedió este ominoso título, sino que, además de la Cruz al Mérito de Guerra, se le otorgó el aterrador SS Ehrenring, o Anillo de la Cabeza de la Muerte, que la oscura mente maestra del Holocausto, Heinrich Himmler, le entregó en persona como regalo especial. Cuando los 3 prototipos de Volkswagen llegaron al mercado, se convirtieron enseguida en una sensación mundial, incluso sin alcanzar la escala masiva prevista al inicio. Hitler, que intentaba febrilmente salir de la sombra de Ford y superar a Estados Unidos, no se conformaba con lo que consideraba la pereza de la industria automotriz. El Führer, coloquialmente conocido entonces como el gángster de la economía alemana, se dirigió a los gigantes de la industria alemana y les lanzó un ultimátum: produzcan un coche que pueda venderse por no más de $396. Con este precio, buscaba superar a la industria automotriz estadounidense. Los magnates de la industria alemana se quedaron atónitos y argumentaron que la idea era ridícula. Pero cuando el Führer lo ordenó, el mundo tuvo que detenerse. Ignorando la resistencia de todos, Hitler decidió que Volkswagen estaría en manos imperiales. El 26 de mayo de 1938, en un momento histórico, Hitler en persona colocó la primera piedra en el corazón de una nueva ciudad, Wolfsburg, donde la mega fábrica de Volkswagen, financiada por los nazis, se llevó a los cielos. Volkswagen recibió nada menos que una inyección de capital de 50 millones de marcos y más ayuda financiera del Frente Obrero Alemán para crear lo que los directores de la industria llamaron algo imposible. La maquinaria propagandística se puso en marcha. Volkswagen irrumpió en escena con una campaña innovadora difundiendo el lema Auto für jedermann,
que significa un coche para todos. Las masas no pudieron resistirse. Más de 300.000 personas acudieron en masa a los concesionarios para inscribirse en la lista de espera. En octubre de 1938, los ojos del mundo se volvieron hacia Múnich y Viena cuando los primeros modelos de Volkswagen salieron a la venta. Y todo no habría estado completo sin el carro de regalo más polémico del año. Hitler regaló el primer vehículo nada menos que a la irresistible Eva Braun, su amante secreta, en el Salón Internacional del Automóvil de Berlín. Un coche que recibió un nombre que hasta la reina de los insectos envidiaría: Escarabajo. ¿Y quién podría haberle dado ese nombre sino el propio Hitler? Pero antes de iniciar la producción en serie, ocurrió algo crucial. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y, de la nada, Europa se vio envuelta en llamas, lo que desencadenó uno de los mayores conflictos de la historia. El 10 de mayo de 1940, Hitler desplegó inesperadamente la temible táctica de la Blitzkrieg, lanzando un rápido ataque contra Francia. El mundo se sobresaltó cuando la orgullosa Francia se rindió a las fuerzas nazis en solo 46 días. Mientras tanto, bajo la supervisión de Herr Porsche, la fábrica de Volkswagen pasó a producir vehículos de guerra como el polivalente Kübelwagen y el acuático Schwimmwagen. Además, la fábrica pasó a fabricar componentes de bombas y otros instrumentos de muerte nazi. Porsche, que se sentía presionado por los costos de producción durante la guerra, ideó una solución impactante al problema de los altos costos laborales: la explotación de prisioneros inocentes de los campos de concentración. En un acuerdo oscuro y encubierto, el 8 de abril de 1942, Porsche, uniéndose a fuerzas serviciales de las SS, se aseguró la bendición de Himmler. Y el resultado: un nuevo y temido campo de concentración, Auschwitz III, Monowitz, destinado solo a Porsche y a la nueva fábrica de Volkswagen. Consumieron más de 800 vidas inocentes. Durante los días de terror en la fábrica se produjeron varios accidentes en los que a veces perdieron la vida hasta 6 prisioneros a la vez. Porsche, ante las autoridades investigadoras, intentó encubrir estas trágicas muertes como suicidios. Los esfuerzos de Ferdinand Porsche durante la guerra supusieron la pérdida de más de 15.000 vidas inocentes para que funcionara la fábrica Volkswagen. El 7 de diciembre de 1941 fue un día crucial en el que Hitler y el imperio nazi empezaron a tambalearse después de que el gigante americano declarara la guerra a Japón. Pero el drama apenas empezaba. En respuesta, Hitler dio un paso decisivo, no solo entrando en guerra con Estados Unidos, sino también atacando inesperadamente a su antiguo aliado, la Unión Soviética. El audaz y fallido intento de Hitler contra la Unión Soviética, combinando con la imparable invasión aliada en Europa, supuso un duro golpe para el Tercer Reich. En 1945, cuando Hitler se suicidó, su sueño de una Europa bajo el control nazi se desmoronó rápidamente. El 15 de diciembre de 1945, Ferdinand Porsche, el genio automotriz, fue detenido por las autoridades francesas acusado de crímenes de guerra. Porsche, leyenda del automovilismo, pasó 22 meses entre rejas y falleció en 1951. Sin embargo, el legado de la empresa perduró cuando su ambicioso y talentoso hijo, Ferry Porsche, tomó las riendas, ganando una inmensa popularidad entre los entusiastas de los autos con el icónico Porsche 911. En el verano de 1945, el ejército británico tomó el control de la fábrica de Volkswagen. Sin embargo, unos años más tarde, en 1947, al considerar que no era suficientemente rentable, los británicos, en un gesto de generosidad, devolvieron las llaves de Volkswagen a los alemanes. Podría ser Erich Nordhoff, la enigmática figura que trabajó como director de producción en la fábrica durante la Segunda Guerra Mundial, el salvador de Volkswagen. En enero de 1949 estalló la noticia: Nordhoff era el nuevo líder de Volkswagen. ¿Y quién lo hubiera pensado? En solo 20 años, bajo la dirección de Nordhoff, Volkswagen no solo alcanzó la cima, sino que se catapultó entre las estrellas de la industria automotriz. Increíblemente, dejaron su huella en todos los rincones del mundo, con la asombrosa cifra de 25 millones de escarabajos en las carreteras. ¿Y qué fue del preciado sueño de Hitler? El concepto del auto del pueblo, sorprendentemente, se materializó y hoy en día sigue siendo uno de los autos más populares del mundo.